Welcome to the Riverside Project podcast. We are mobilizing Houston to empower families and transform generations. We hope these conversations will give you a greater understanding of the issues facing our community and inspire you to find your place along the river. Bienvenidos a otro episodio de The Riverside Project Podcast. Mi nombre es Ever González, soy especialista en movilización de iglesias aquí en The Riverside Project y me emociona mucho que estemos acá con ustedes una vez más. Estoy seguro de que esta conversación, esta historia de nuestra invitada va a inspirarles, va a motivarles a poder servir a su comunidad y a las familias vulnerables de una mejor manera. Nuestra invitada de hoy es Penélope Rosales, o como muchos la conocen, es Cristina, y está al frente de una iglesia con su esposo, el pastor David, la Iglesia Bautista del Calvario en Houston, Texas. Allí han dedicado su vida a acompañar, orar y apoyar a familias en procesos de adopción y también de vulnerabilidad. Y déjenme decirles que a través de The Riverside Project, Cristina y su iglesia han podido ser un canal de bendición para las familias en la comunidad que están enfrentando momentos difíciles y recordándoles a esas familias que el amor de Dios no se detiene ante el dolor. Así que Cristina, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy muy emocionada por este tiempo. Como te había comentado, fue una petición o simplemente un comentario que hice de una semana a otra, y a la semana siguiente pues recibí un mensaje de parte tuyo que me invitabas a un podcast, y dije, wow, Señor, pues tú conoces los deseos de nuestro corazón, y aunque fue un simple comentario, yo deduje que el Señor estaba en control siempre, hasta de los detalles más mínimos, más pequeños, exactamente. Y pues es una bendición poder compartir un poquito de lo poquito o mucho que se está haciendo a través de o con las familias vulnerables o otros tipos de familias, no precisamente que de Riverside, ¿verdad?, sino que de otras familias que han tenido necesidad. Pero es un placer y es una bendición. Claro, como nosotros decimos aquí en Riverside, que obviamente estamos colaborando, ¿no? Sí. Las respuestas que yo no tengo las tiene alguien más, Claro. La respuesta que alguien más no tiene, Claro. podemos nosotros muchas veces poder proveer esas respuestas. Claro. Y hablando de respuestas, quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo describirías con tus propias palabras lo que significa tener una compasión que trasciende el dolor? Bueno, cuando leí esta pregunta dije, compasión. Bueno, pues yo creo que el Señor Jesús en muchos pasajes bíblicos nos mostró la compasión que Él tuvo con la gente. Pero lo que yo entendí y lo que yo he visto a través de lo que yo he hecho, no ahora, sino en tiempos pasados también, es que pienso que la compasión puede ver con el sufrimiento de las otras personas. Es decir, el dolor de la otra persona lo tienes que hacer hasta cierto punto tuyo, ¿verdad? Porque siempre pensamos, bueno, ¿y qué tal si yo estuviera en ese lugar, ¿verdad? De poder sentir y aliviar un poco el dolor para la otra persona. Eso está incluido como tener humanidad, tener empatía, aliviando un poco su dolor, ¿verdad? Sí. Y relacionándose, con un poco con el dolor, como dije ahorita, como si fuera de uno mismo, ¿verdad? Y ofreciéndole siempre el amor para que esta persona o esta familia pueda tener un cambio, ¿verdad? Que es lo que, pues al final del día es lo que queremos, ¿verdad? Sí. Que si ellos están en una necesidad, poder ayudar y que ellos tengan un cambio en su vida, tanto física como espiritualmente. Sí, qué poderoso, ¿no? Sí. Alguien dijo una vez que el que mucho ha recibido misericordia o el que mucho se le ha amado puede amar mucho también. Exacto. Puede ofrecer mucho también. Y Exacto. la Biblia nos recuerda, como tú mencionabas, la palabra de Dios nos recuerda que debemos dar lo que de gracia hemos recibido. Sí, claro. Y a veces, nos ponemos egoístas, a veces queremos hacer nuestro la bendición que Dios nos ha dado, y en realidad es para que se multiplique, no para que se quede con nosotros. Sí, claro. Y en base a eso, me da curiosidad porque obviamente creo que has pasado un proceso para tener que llegar a esa conclusión. Yo tengo que ser compasiva, ¿verdad? O mi iglesia tiene que servir a la comunidad. Tú mencionabas también de que en unas preguntas que yo te mandé por ahí en la semana que viniste desde Monterrey hasta Houston. Sí.
¿Cómo fue ese camino? ¿Cuánto tiempo llevas acá? ¿Y en qué momento específico sentiste que Dios te estaba llamando a servir a las familias vulnerables en tu comunidad? Bueno, yo siempre he tenido, más bien estoy muy inclinada como para poder ayudar a la gente. Creo que es algo que aprendí más de mi mamá que de mi papá, pero eso ha sido aún y cuando yo no estaba en Cristo. O sea, era algo que nacía de mí, de poder ayudar a alguien. A veces yo no tenía los recursos, pero siempre buscaba a alguien de que yo sabía que podía hacerlo, ¿verdad? Aún en mi ausencia, por ejemplo, económica o del tiempo, muchas cosas. Entonces fue algo que aunque no lo hice mucho, yo lo hacía trataba de hacerlo cuando estaba en Monterrey. Y bueno, cuando leí esa pregunta, no fue tomar una decisión de querer cambiar de país, ¿verdad? No es fácil. Claro. Mi esposo siempre me decía, y vámonos. Pero como mis papás todavía vivían, pues yo no quería alejarme de ellos, ¿verdad? Yo siempre me crié con ellos. Entonces, cuando faltaron, primero uno, después el otro, dije, bueno, pues como que nada me detiene, ¿verdad? Mi hermano está, pero podemos seguir manteniendo la relación, él tiene su vida, entonces dije, bueno, vámonos. Entonces tomamos la decisión de venir. No, él ya estaba ordenado como pastor, pero cuando llegamos aquí, ni siquiera pensamos que lo que hoy hemos alcanzado con la ayuda de Dios, pues ni siquiera por la mente nos pasó de que voy a estar haciendo esto. O sea, si yo enumerara todas las cosas que podemos hacer o que hemos estado haciendo hoy, no hubiéramos pensado que, esto es lo que vamos a ir a hacer. Sabíamos que teníamos que servir como miembros de una iglesia o como servidores, colaboradores de una iglesia, que lo mismo que estábamos haciendo en Monterrey, lo íbamos a hacer aquí, a donde fuéramos a la iglesia. Sí. Las cosas se fueron dando, entonces, pues es una bendición que yo hoy pueda hacer esto. O sea, no sé en qué momento surgió como el clic de encontrarlos, ¿verdad? Porque muchas veces pienso, bueno, ¿y cómo es que nos encontramos? ¿Verdad? Pero Dios siempre tiene un plan mejor que el de nosotros. Sí, es cierto. Me da risa porque al ver ese contraste del pasado y el presente, me recuerda la frase del el perico, creo que dice, ¿no? El loro donde quiera es verde, ¿no? Ah, sí, claro. Entonces, obviamente estaba dentro de tu cultura en Monterrey. Como mencionabas, aunque no eras cristiana todavía, aunque no habías aceptado a Cristo en tu corazón, ya había algo que te empujaba hacia lo roto, te empujaba hacia las familias vulnerables. Y creo que muchos de nosotros que venimos de otros países hemos vivido diferentes cosas, diferentes crisis, momentos en los cuales no teníamos, por ejemplo, qué comer, no sabíamos qué íbamos a hacer al siguiente día, ¿no es cierto? Veíamos a nuestros padres de pequeños batallar con ciertas cosas y eso también nos empuja. Pero honro mucho tu corazón porque a veces cuando aceptamos a Cristo, en lugar de eso amplificarse, lo que sucede es que nos queremos más muchas veces. Es como que estaba acá, ¿verdad? No conocía a Cristo, mi vida estaba perdida. Luego vengo a Cristo, transforma mi vida, como tú decías, Él abre puertas que nunca me imaginé que iba a abrir. Entonces ahora en lugar de acercarme a lo roto, de acercarme a lo quebrado, me alejo. ¿Por qué? Porque creemos de que la bendición se queda en nosotros, o ya estoy bien. Y el toro de la barrera, desde la barrera no se ve peligroso, ¿verdad? Y la gente allá, ¿verdad? La gente rota allá y yo que estoy sano acá. Entonces habla mucho de tu corazón, el que no haya habido ese contraste, ¿verdad? Sino que hayas seguido haciendo lo que Dios te pidió que hicieras o lo que en tu corazón sentías desde tu familia, ¿no? Claro. Pienso que, bueno, uno, ahorita lo mencionaste, ¿verdad? Como a veces somos un poco egoístas, ¿verdad? No, esto es para mí y esto es para mí. Pero antes no pensaba yo que no había alguien que me dijera, tienes que hacer esto por las familias, sino que era algo que estaba en mi corazón o como la esencia de la persona, ¿verdad? En este caso, pues mío, de querer hacerlo. Y a veces comentamos David y yo, no, tú eres más generosa que yo, no, tú no, es que cuando tú esto, y así es como una polémica entre él y yo, ¿verdad? Sí. Pero al final es como que siempre sobresale una persona para poder ayudar a la otra. Y me vino a mi pensamiento que cuando vivíamos en Monterrey, en la iglesia donde yo creí,
había un niño, tenía creo que 9 años, Chuyín le decíamos, y alguien me decía que por qué no lo adoptábamos precisamente. Bueno, mi esposo y yo no tenemos hijos, Sí. y me hizo recordar ahorita que aunque él tenía a sus papás, él vivía con su papá nada más. Sí. Pero era tanto el descuido que tenían con él que yo siempre decía, ay, cómo quisiera que estuviera con nosotros. Wow. Y sí estuvo un tiempo con nosotros, lo inscribimos en la escuela para que fuera a la escuela y pues le comprábamos ropa, lo llevamos a la iglesia, muchas cosas. Pero cuando él hizo algo que no estuvo bien, mi esposo lo disciplinó. Entonces, mi esposo es muy calmado, pero cuando se enoja, bueno, pues Sí, ahí es sí. diferente. Rayos y centellas, sí, dicen no. por ahí. Entonces lo disciplinó y eso a él no le gustó. Entonces él decidió ese mismo, o sea, casi al instante, decidió regresar con su papá. Wow. Entonces, muchas veces, bueno, pues no conocemos la cultura de la gente, ¿verdad? Pero hasta ese paso llegamos nosotros a querer como acobijar a una persona y era este niño, ¿verdad? Wow. Pero no se pudo porque no estaba acostumbrado a la disciplina o al regaño o una familia diferente, ¿verdad? Pero fue muy bonito porque eso sentía como una paz en mi corazón de poder ayudar de otra manera o más allá de que, ay, mira, sabes que te traje esta ropa, no sé, ¿verdad? Alguna necesidad. Pero me encanta hacer esto y pues yo le doy gracias a Dios por poner eso en mi corazón, ¿verdad? A veces no es fácil, ¿verdad? Tú sabes que a veces, Penélope, puedes venir por estas cosas, o sí, a veces es complicado. Pero bueno, pues lo que he podido hacer, lo he podido hacer de corazón, claro que sí. Sí, y de hecho, creo que ya respondiste a una pregunta que te iba a hacer, de qué historia había pues marcado tal vez tu vida o te había hecho entender la compasión de manera distinta, pero justo el ver que pudieron ayudar a un niño que a pesar de que tenía su familia, a pesar de que tenía sus padres, pero no estaba recibiendo tal vez el amor, ¿no es cierto? O formando su cultura de manera correcta. Y creo que a veces no vemos el impacto que estamos haciendo en la gente aquí en la tierra, ¿no? Claro. O sea, quizás esa disciplina o eso a lo que llegó pudo parecer de que el niño se tuvo que ir, pero nunca se sabe cuál es el impacto que se está teniendo detrás de cámaras. Yo siempre digo que hay cosas que las vamos a ver allá en la eternidad, sí, después, ¿no es cierto? Exacto. O después, que aquí no hacen sentido, que aquí a veces nos causan heridas muchas veces cuando servimos a alguien y esperamos a veces tal vez que alguien nos agradezca o tal vez yo amé a esta persona y lo corregí porque lo amo y se fue. Y yo esperaba que se quedara y poder ver que se graduó de la universidad, hizo bla, 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 bla. Pero a veces no sucede de esa manera. A veces hay historias que en la tierra parecen incompletas, pero tal vez en el reino de los cielos hay algo que se está completando, ¿no es cierto? Y el corazón de Dios está cercano a esos momentos en los que nos acercamos a gente para impactar su vida, ¿no? Creo que eso me lleva al siguiente punto que nosotros siempre decimos acá en Riverside. Las cosas importantes son difíciles, ¿no? Y creo que a pesar de que son difíciles, vale la pena atravesarlas. Porque al otro lado del dolor muchas veces encontramos propósito, esperanza y nuevas fuerzas para servir. Claro. Cristina, tú has pasado por momentos difíciles en tu vida, ¿no? Sí. A pesar de servir, a pesar de a pastorear la iglesia con tu esposo, la Iglesia Bautista del Calvario. Incluso has estado luchando con el cáncer y aún así has seguido sirviendo. Eso es lo que más me impactó de tu historia, de tu vida, de tu corazón. Y se me venía a la mente esa pregunta, ¿qué te ha enseñado Dios en medio de esos procesos para no dejar de servir a pesar de? Bueno, Dios me ha dejado claro que, bueno, que en su soberanía, ¿verdad? Él está en control de todo. Fue un tiempo difícil porque muchas veces las personas escuchan la palabra cáncer y la relacionan con me voy a morir, o sea, con muerte, ¿verdad? Pero bueno, siento yo algo chistoso, ¿verdad? A veces digo como que en mi sentir me gusta pasar por procesos difíciles. Y bueno, Señor, no me escuches porque no me vais a hacer pasar por otro Dale más difícil, batallas a ¿verdad? otro guerrero. Pero como tener ese tipo de retos, o al menos específicamente en el cáncer, sí fue un tiempo difícil, pero a la vez
como fue llevado de la mano de Dios y vi cómo Dios estaba haciendo su trabajo en mí, me hizo sentir que yo estaba segura en Él, ¿verdad? Que Él realmente tenía el control de todas las cosas, ¿verdad? En muchos días de dolor, antes de que me operaran, yo le decía, bueno, Señor, ¿cuándo me vas a quitar esto, verdad? Y en las madrugadas me levantaba, lloraba, oraba, y le decía, pero cuando me operaron y después dije, bueno, Señor, yo te pedía que me quitaras esto, pero no de esta manera, ¿verdad? Yo no fui específica con Él. Y después de eso vinieron otras batallas, ¿verdad? Otros problemas con los cuales todavía, no todos los días, pero lucho con ellos. Y le sigo diciendo, Señor, bueno, yo no fui específica contigo, yo quería que me lo quitaras, pero no de esta manera, ¿verdad? Y me hace recordar que Dios me tenía sostenida en sus manos. Muchas de las veces dije ahorita, ¿verdad? Lloraba en todo el proceso, pero cuando yo tenía mis devocionales, Dios siempre me decía, gózate en el proceso y gózate en el proceso. Yo creo que fueron más de 5 veces que Dios me dijo, yo voy a seguir ayudándote. Entonces, puedo decir que hasta el día de hoy, pues, como dice su palabra, hasta aquí me ayudó Jehová. Claro. Él ha estado ahí, entonces... ahora que una persona tiene cáncer o que sé que una persona tiene cáncer, me sensibilizo mucho con esta persona y trato de, bueno, si me dejan, ¿verdad? Yo le digo, ¿sabes qué? Mira, Dios está ahí en control. Porque una persona me decía, es que Dios no estaba ahí. No, si Dios estaba ahí, solamente que tú no lo viste como tú lo querías ver. Claro. O sea, Dios estaba ahí como Él quería que tú lo vieras, no como tú querías verlo, ¿verdad? Y a veces es difícil comprender eso, pero sé que en todo el proceso, siempre Dios tiene un propósito. Claro. Y descubrirlo, porque mucha gente lo pasa así. Pues no, yo no vi la mano de Dios, pero sí estaba Dios ahí en el proceso. Qué irónico y obviamente es fuerte escuchar a alguien que ha pasado por esa circunstancia. Como tú decías, mucha gente lo ve acerca de la muerte, la desesperación y es permitido porque es una enfermedad atroz, ¿no? Pero a la misma vez la ironía que se me viene a la mente es que cuando tú estabas atravesando tu cáncer, ¿verdad? Tú misma, Dios te dio a ti el propósito o más bien la revelación a través de ese proceso de tú poder quitar el cáncer que el mundo está viviendo. Que sabemos que teológicamente es el pecado y dentro del pecado pues podemos incluir más bien todos los problemas sociales que afectan a nuestras comunidades. Pobreza, embarazos de alto riesgo, falta de educación, abuso que existe, ¿no es cierto? Negligencia en estas familias que no son los malos de la historia, sino que son víctimas del pecado, del cáncer que está afectando al mundo. A través de tu cáncer, Dios te da la fuerza, el propósito para poder ayudar a estas familias, ¿no es cierto? Con ropa, comida, camas, que si no me equivoco has llevado y has venido a recoger incluso cuando estabas atravesando ese proceso. Sí, yo venía a veces pelón o con mi gorrito, ¿verdad? Y dije, bueno, pues voy, pero era bueno estar haciendo eso aún y en el proceso, como dices. Sí, es cierto. Es bien loco porque me hace recordar los 3 jóvenes hebreos también. Un pastor dijo una vez que el fuego de ese horno no era para quemarlos, sino que era como cuando horneas un cake, ¿verdad? Un pastel. Que en lugar de quemarlo, lo que hace es que la levadura crezca y se expanda. Entonces creo que el fuego a veces que atravesamos en nuestra vida no es para quemarnos, sobre todo cuando Dios nos mete o permite que pasemos en una prueba, sino es para que crezcamos y nos parezcamos más a lo que Él quiere que nos parezcamos. Y creo que de eso es de donde surge tu pasión por orar por las personas, ¿no es cierto? Cuando vas y las visitas, me has comentado que lo que más te encanta es que la gente o te pida que ores por ellas o tal vez cualquier entrada, tú vas y las bendices. ¿Qué has aprendido al escuchar esas historias o las peticiones de la gente? Porque hay alguien que te dice, ora por mí y ya, ¿verdad? No te dice nada más. Y hay alguien que te dice, ora por tal y tal cosa. ¿Qué has aprendido de esas historias? Bueno, la última vez creo que fue una familia, tienen, no sé si eran 3 niños o algo, pero me identifiqué mucho con este señor, con esta familia, porque creo que 1 o 2 de sus hijos tienen autismo.
Wow. Entonces, pues yo me siento identificada porque en mi trabajo yo cuido 2 niñas que tienen 7 años Wow. y tienen una condición también diferente. Entonces, yo dije, si yo batallé, ahorita ya no tanto, ¿verdad? Pero cuando eran pequeñas dije, ese señor, o sea, con todo lo que le está pasando, más aparte las niñas o los niños que tienen el autismo, dije, wow, Señor, ten misericordia y ayúdalo. Entonces, Claro. él me contaba su historia o parte de su historia y yo lo que quería era ya orar porque Sí. yo estaba pensando en sus hijos que estaban adentro. Él ya me había dicho, no, o sea, ellos se suben a lo que son los gabinetes de la cocina y tengo que estar checándolo y muchas cosas. Entonces le dije, bueno, ¿qué le parece si oro por usted? Dijo, no, pero ore rápido, que porque luego las niñas voy a entrar y van a estar allá, pues arriba en los gabinetes y todo. Y dije, él en esa condición, su familia en esa condición, su esposa estaba en el hospital, Wow. o sea, muchas cosas. Y yo dije, esta necesidad, sí, esta familia tiene necesidad física, pero más era que, o sea, la ausencia de Dios se veía en ellos. Claro. Claro. Y muchas veces está Dios, ¿verdad? Y estás pasando por problemas, pero a veces no sabes cómo distinguir que está la mano de Dios ahí. Pero fue que yo ya quería orar por él porque veía hasta su cara reflejaba como su desesperación. Y dije, no, tengo que orar por esta persona, ¿verdad? Entonces, a veces no me preguntan, pero yo sí les digo, ¿cómo puedo orar por ti? Claro. O puedo orar por ti, Claro. ¿verdad? Pero esta familia marcó mucho, a lo mejor porque me identifiqué con esta condición. Pero así como esta familia, hay otra familia que a veces nada más, esta semana pasada vi a una persona y le digo, ¿estás bien? ¿Se están cambiando de casa? Oh, sí. Entonces ella empezó a llorar, le dije, ¿qué pasó? Entonces a ella le quiso dar como una parálisis. Wow. Y estuvo en un proceso y le dije, bueno, pues siempre digo, ¿y por qué no me hablaste, verdad? Sí. Tal vez te pudo haber cuidado a tu niño, Claro. lo que sea, ¿verdad? Pero siempre me sensibilizo ante eso, ¿verdad? Entonces, el que yo tampoco soy como, ay, yo la perfecta para orar. No, yo también Madre estoy, Teresa, sí, como no, dices, sí. para nada. Soy tan débil como tú, como todos, ¿verdad? Pero me gusta hacerlo y porque además creo con todo mi corazón que Dios responde eso que le estamos pidiendo y no por mis méritos, sino por los méritos de Jesús. No, y de hecho me hace recordar lo que Pablo dice, ¿no? O sea, obviamente en la Biblia, ¿no? Dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Sí, somos imperfectos. Sí. No soy ningún santo, ¿no? Sí, pero no. Trato de escuchar la voz de Dios y ser compasivo Claro. e ir donde nadie quiere ir muchas veces. Esta semana escuchaba lo que Jason Johnson decía, que es alguien que también trabaja con nosotros en cuanto a los entrenamientos de iglesia en inglés. Y él decía de que nosotros nos damos cuenta de que el evangelio se está haciendo realidad en nuestras vidas cuando dejamos de preguntar ¿por qué estoy haciendo esto? Y empezamos a preguntarnos ¿por qué no debería hacerlo? Entonces vemos a alguien roto y dice, ay, ¿por qué estoy orando por esta persona si oré como 20 veces? Y el evangelio te dice, ¿por qué no deberías orar por esa persona? ¿Por qué no deberías acercarte a alguien, no es cierto, que está pasando por problemas con su familia, porque tienen niños, no es cierto, que están dentro del espectro del autismo o algo y necesitan? ¿Por qué? ¿Por qué no debería? Y el evangelio nos empuja a acercarnos a lo roto, a lo quebrado. Y es a través de nuestras imperfecciones, de nuestra historia rota también, porque todos tenemos un pasado, todos tenemos un testimonio de lo que la gracia de Dios puede hacer. O muchos testimonios. O muchos testimonios en general. Y es a través de esas grietas, ¿no es cierto?, que la luz de Cristo, la luz de Dios puede brillar hacia los demás. Exacto. Eso creo que voy a saltar a otra pregunta y es desde esa experiencia que me estás diciendo. ¿Qué crees tú que sucede cuando una iglesia se levanta y responde con compasión? Cuando una iglesia se levanta con compasión, bueno, cuando yo veo un cambio en la persona, es que no, así venía aquí mis notas. Sí, está bien, no hay problema. Porque creo que hablamos de que individualmente, ¿no es cierto? Yo ya he visto el impacto que estoy teniendo en los demás, ¿verdad? Ya he visto cuando yo sirvo, cuando llevo una cama, cuando oro por alguien, el impacto que tengo. Pero imagínate si eso
que parece un granito en el cosmos, ¿no es cierto? Es tan poderoso muchas veces para impactar la vida de alguien. ¿Qué sucede? ¿Qué crees tú o qué se te viene a la mente que sucedería cuando una iglesia se levanta y responde, decide ser las manos y los pies de Jesús? Ya. Bueno, yo quisiera que no nada más en donde nosotros estamos en la iglesia, la gente se levantara o se comprometiera un poquito más, ¿verdad? No se necesita mucho para poder ayudar a alguien, ¿verdad? Y yo digo, ¿por qué la gente no como que no levanta, despierta, ¿verdad? Sí. Pero yo escribí, ¿verdad? Y estuve pensando, bueno, primero trae mucha bendición. La iglesia que se levanta, se activa, se convierte en una luz hacia una esperanza para los demás, apoyando a los vulnerables. Y encontré una cita bíblica en Mateo 25:35. Entonces el Señor escribió, porque tuve hambre, me diste de comer, porque tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cruzaste, estuve enfermo y me visitaste. Y Jesús te dice, si tú hiciste todo esto con los demás, a mí me lo hiciste, ¿verdad? Entonces creo que trae una transformación personal, espiritual. Y entonces es cuando la iglesia se levanta. A lo mejor está levantada, pero no sin hacer nada, ¿verdad? Entonces se levanta la iglesia y eso me hizo pensar que por un tiempo nosotros tenemos un club bíblico cada sábado y cuando nosotros nos ausentamos unos fines de semana, la iglesia menguó un poquito. Wow. Entonces dije, ¿qué está pasando? Entonces empecé como a pensar, dije, a ver, señora, pues como haces una gráfica, ¿verdad? Entonces empezamos otra vez y entonces la iglesia empezó como a crecer y no estoy hablando en número, ¿verdad? Claro. Sino en asistencia, en muchos cambios personales que la iglesia debería estar teniendo, sí, como paulatinamente, pero que se vea que hay un crecimiento. Sí. Entonces, la iglesia puede levantarse y siempre 5 personas, 6, 7 personas pueden ser esa luz de esperanza para las otras familias. Sí. Entonces, si el Señor Jesús lo escribió de esa manera, oye, yo lo puedo hacer, ¿verdad? Porque no se lo estoy haciendo a esa persona, sino se lo estoy haciendo para Él y claro, ayudando a la persona, pero siempre pensando que el motivo principal es lo que Jesús nos escribió. Y eso que acabas de decir está muy puntual, porque no se trata de estar ocupados. Claro. Lo que decía, no se trata de que se llene la iglesia y todo eso, porque Cristo tuvo miles de gente que lo seguía por los milagros, por muchas cosas. Porque les daba de comer. Pero usó a 12. Usó solamente a 12. Y aquí estamos tú y yo creyendo el evangelio porque esos 12 lo predicaron hasta morir por la causa, ¿no es cierto? Y entregarse completamente al evangelio. Claro. Entonces, yo siempre digo que no se trata de llenar nuestra agenda, sino de llenar en realidad el corazón de las personas. ¿No es cierto? O de llenar incluso nuestro corazón. Yo no puedo dar de lo que yo no he recibido. Como dice la palabra, un ciego no puede guiar a otro ciego. Exacto. De hecho, nuestro reto como líderes es modelar primero a nuestros voluntarios, a la gente de nuestra iglesia, ¿no es cierto?, de nuestras organizaciones, de qué se trata el servicio, ¿no es cierto? Porque yo creo que el servicio por sí mismo no tiene poder hasta que no se mezcla, ¿no es cierto?, primero con el evangelio y segundo, no se mezcla con el dolor, con la oscuridad, con todo eso, no vaya afuera, no nace la fe y la esperanza. ¿No es cierto? Jesús mismo lo dijo, una luz no puede estar escondida, ¿no es cierto?, debajo de una mesa. Claro. Tiene que estar arriba en una montaña, ¿no? ¿Por qué? Porque una luz, si está escondida, no es absolutamente nada. Entonces, me llama la atención eso que decías, de que no se trata de llenar la iglesia, sino en realidad impactar, ser intencionales para poder aprender, crecer y luego llevar eso y servir a las familias de mejor manera. ¿Qué le dirías a alguien que quiere servir pero tiene miedo de involucrarse en el dolor de los demás? Creo que las personas que están... Sí, todos tenemos miedo porque decimos, ay, pero ¿qué va a pasar si me involucro? Ya tengo mis propios problemas y como lo mencionábamos antes, tú los has vivido. ¿Qué le dirías a la gente que tiene miedo de involucrarse con el dolor de los demás? Bueno, yo estaba pensando que muchas veces... y muy en el fondo de mí siento que a veces como si no me importara lo que está sucediendo con los demás. Pero eso es como si fuera un escudo para mí
para protegerme, para que lo que sucede no cause como algún daño para mí, ¿verdad? Entonces yo escribí, bueno, una es que se mantengan firmes, ¿verdad? Wow. Fieles a aquel que dio todo por nosotros, Wow. ¿verdad? Y que en cada ayuda que hagan se sostengan como viendo al invisible, como viene en el libro de Hebreos, ¿verdad? Que al final del día cada quien va a tener su recompensa. Y siempre pensando, si yo estuviera en esa situación, ¿habría alguien que me ayudara? Wow. Porque el miedo siempre va a existir. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Van a agradecer? ¿Qué va a pasar el día de mañana? Claro. Esas preguntas siempre van a estar ahí. Pero si uno se mantiene firme de decir, no, lo voy a hacer, porque primero, ¿verdad? Por la necesidad, por Dios, pero ¿qué tal si yo fuera esa persona que está en necesidad, ¿verdad? Entonces, siempre, bueno, pues orando y decirle, Señor, porque hubo a veces para mí un miedo como una persona me decía, pues si quiere venir a dejar las cosas, aquí estoy yo. Y le digo, pero yo tengo que ir con alguien más, ¿verdad? O sea, quiero como asegurarme que alguien más esté con usted. No, pero aquí estoy yo. No, o sea, para mí eso como que me detiene un poco, ¿verdad? Entonces a lo mejor no le pongo mucha atención, pero estoy a la expectativa siempre de qué es lo que pasaría o qué esto, ¿verdad? Pero siempre confío de que va a haber un buen resultado. Claro, ¿verdad? Y obviamente se trata de ser prudentes. Nosotros de hecho siempre, por eso tratamos de entrenar, si se puede decir, o capacitar a los líderes, ya sea con las mesas redondas en línea, donde hablamos acerca del por qué, o también los desayunos que tenemos, donde hablamos del cómo, entregar principios a los líderes para equipo de voluntarios, cómo servir a familias con trauma, etcétera, etcétera, etcétera. Porque sí se trata de ser prudentes, ¿verdad? Sí. Buscar la forma de hacer todo seguro. Sí. De hecho, nosotros en Riverside, algo que hablamos siempre con el equipo es buscar la dignidad de las familias. Y no es porque sea malo mostrar a una familia, miren, necesito esto en redes sociales. No es malo, pero ¿qué es lo mejor? ¿Verdad? Yo no voy a ¿cómo se dice? Denigrar a una familia, es la palabra correcta. Yo no voy a denigrar a una familia o rebajarla a menos de lo que Dios dice de esa familia. Claro. O lo que Dios piensa de esa familia o cómo Dios ama a esa familia. Entonces, hay muchas prácticas que podemos usar para servirles mejor. Sí. Pero como tú decías, siempre está ese miedo. Claro. Y ese miedo se vence, número uno, pues entregándoselo a Dios, ¿verdad? Como tú decías, estando firme, pero también pues capacitándose. Claro. ¿Verdad? Buscando la manera de poder crecer en las cosas que no conocemos. Y como creo que Jason Johnson es el que dice, muchas veces lo que se ve como resistencia es falta de claridad. Esa frase la he usado mucho yo. Si yo no tengo claro hacia dónde ir, si yo no tengo claro a qué familia estoy sirviendo, ¿verdad? Entonces van a venir más miedos en lugar de reducirse. Exacto. Sí, en lugar de avanzar, claro. Sí. Claro. Entonces, pero creo que una de las últimas preguntas que se me viene a la mente para ti, y esto quizás nos salimos un poquito tal vez del guión y todo eso, pero ¿hay algún versículo o pensamiento que siempre regrese a tu mente cuando sientes que ya no puedes más, ya sea sirviendo a las familias, en lo personal, ¿no es cierto?, en tus procesos, cuando tienes miedo de servir a alguien? ¿Hay algún verso que siempre tú dices, ese es el que me levanta? Pues sí, yo escribí Salmo 125, ¿verdad? Ese siempre tengo mis 2 versículos cuando yo salgo de mi casa, de un lugar, del trabajo, le digo a mi esposo, le dije, yo ya rebasé, ya rompí el récord de Daniel, porque ya ves que Daniel oraba 3 veces al día. Bueno, pues yo todo el tiempo trato ya. Entonces yo escribí el Salmo 125, para los que confían en Jehová, son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y esto quiere decir que debemos de confiar en Dios para mantenernos firmes, ¿verdad? Con estabilidad, confiando. Claro que todos los domingos, pese a que tengamos un buen servicio, ¿verdad?, de oración y respuesta de la gente y todo, como pastor, bueno, no soy el pastor, mi esposo es el pastor, pero como líderes siempre queremos tirar la toalla, ¿verdad? El domingo estamos cansados, hay cansancio, pero lo que me ayuda a seguir adelante, ¿verdad?, a no sentir o a dejar de sentir el cansancio, el temor, pues es el amor de Dios, ¿verdad? Principalmente ver cómo Dios obra en cada situación de las personas, porque hay historias difíciles, pero cuando vemos que Dios
trajo la solución, pues es una alegría, ¿verdad? Es una recompensa que Dios trae a nuestro corazón y vemos cómo Dios está manifestando de una manera tan especial la respuesta de las oraciones, ver a la gente quebrantándose delante de Dios y vuelvo a decir, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús, claro. ¿Verdad? Ver cómo esa persona quiere realmente tener, entonces eso me ayuda o nos ayuda, ¿verdad? Como matrimonio, a que en todos los procesos, ¿verdad? Queramos seguir adelante. Sí. Estamos cansados, bueno, descanse, ya Dios va a ayudarnos, ¿verdad? Eso, ¿no? Exactamente. Yeah. Pero este es uno de los versículos que me hace sentir que a pesar de enfrentar cansancio, dolor o tal vez sufrimiento, porque también nosotros lloramos, ¿verdad? Como todos. Claro. Hay situaciones ahorita, recuerdo algo que dijiste, bueno, a veces queremos que la gente responda de como yo quiero, pero no se trata de lo que yo quiero, sino de lo que trata de lo que quiere el Señor, ¿verdad? Sí. Entonces, no te dieron las gracias ni modo, pero Dios te va a dar tu recompensa, ¿verdad? Entonces, ese es un versículo clave para mí en estos tiempos difíciles. Sí, qué bonita palabra. Recordar, ¿no es cierto?, que la palabra de Dios también es la que nos da aliento. Sí, claro. Y si nos llenamos de esa palabra, obviamente, pues salimos con la luz de Cristo allá en las tinieblas, ¿no es cierto? Sí. En la oscuridad que hay en el mundo. Por último, en base a eso, si pudieras decirle una sola palabra, o más bien resumir una sola palabra para las personas, líderes, iglesias que están sirviendo ya. Ahorita acabamos de darle consejos o motivación a las personas que no saben cómo empezar o que tienen miedo. Pero ¿qué le dirías a los que ya están sirviendo a familias vulnerables? ¿Qué mensajes? Ya sea en una palabra o tal vez hay una frase o algo que tengas. Bueno, pues creo que ya lo había dicho ahorita, ¿verdad? Que se mantengan firmes, fieles, ¿verdad? Porque, bueno, si las personas que están sirviendo, el propósito creo es principal es porque les gusta, ¿verdad? Muchas veces, bueno, dijo Pablo, si lo quiero hacer, lo tengo que hacer si no lo quiero hacer o lo quiero hacer siempre, lo tengo que hacer al final, de buena o de mala gana, ¿verdad? Pero creo que sí en el corazón de la persona es que tiene que estar el deseo, ¿verdad? Que se mantenga firme y que cada vez que ayuden a esa familia, pues vean el amor de Jesús en lo que están haciendo y al ir a cada familia, ¿verdad? Pero principalmente que se mantengan fieles y firmes. Sí. Sí, es cierto. La compasión que nace en medio del dolor no se rompe, sino que se multiplica. Exacto. Esa es una frase que me gustó muchísimo cuando estaba escribiendo acá para poder prepararme para la conversación contigo. Yo, como te decía, si nuestra compasión no está relacionada con el dolor, entonces no se va a multiplicar. Es ahí donde cobra sentido, es ahí donde Dios empieza a abrir las puertas, a traer más recursos. Lo hemos hablado, si no nos movilizamos, uno dice, ay, pero es que no tengo recursos para servir a la comunidad. No tienes que ir a buscar, claro. También hay otra frase que dice, quizás un paso fuera de mi zona de confort no me lleve tan lejos, pero ya salí de la zona de confort. Ya no estoy allá adentro, ¿no? Sí. Entonces creo que dar ese paso muchas veces cuesta, pero es ahí donde Dios empieza a multiplicarlo todo. De hecho, en Riverside hablamos siempre de traer lo que tenemos. Quizás no sea suficiente, pero lo traemos de todas maneras. Y es Dios, como en la alimentación de los panes y los peces de los 5,000. Jesús es el que multiplicó los panes y los peces. No los discípulos, no las miles de personas que estaban ahí, sino Dios se encarga de darle esa multiplicación que necesitan, lo poco que nosotros traemos. Así que, Cristina, gracias por recordarnos que servir no es una carga, a pesar de nuestro dolor, sino que es una oportunidad de ver a Dios moverse entre las heridas del mundo, ¿no? Exacto. También, pues, yo sé que a veces es un poco difícil, o más bien recordar procesos y todo eso, pero gracias por abrirnos tu corazón. Gracias. Gracias por motivar a la gente también, darles consejos para que puedan, ¿no es cierto?, vencer esos miedos y usar su dolor para inspirar a otros, usar su dolor, su historia, ¿no es cierto?, la misma oscuridad por la que han atravesado para poder recordarle al mundo caído, ¿no es cierto?, de que hay un Dios que les ama, que no se aleja de ese dolor, sino que se acerca. Claro. Así que bueno, hemos llegado a la conclusión de esta conversación. Ok, muy bien. Gracias una vez más por tu tiempo. No, al contrario, sí, al contrario. Y pues muy agradecida, ¿verdad? Y siempre aprendemos algo de lo que sucede en cada momento. Claro. Y bueno, a todas las personas que nos están viendo, también
de corazón les decimos gracias por estar con nosotros hoy. Quiero recordarles que en The Riverside Project creemos que cuando las iglesias se unen para servir con propósito, las familias y los niños de Houston pueden sanar y florecer. Así que te agradezco por escucharnos una vez más y nos vemos acá en el próximo episodio de The Riverside Project Podcast en español. To those listening, we hope these conversations have inspired you to find your place along the river, and we welcome you to join us in bringing hope and renewal to the city of Houston. If you'd like more information on how to get involved, please visit riversideproject.org and submit a contact form. We'll see you next time.